Entonces, hacen este muchacho. Eso. Entonces tengo acá la columna vertebral, todos la pueden ver. Y si usted se da cuenta, la columna vertebral es el eje principal del tronco, ¿no es verdad? Está formada esencialmente por esta superposición de unidades óseas llamadas vértebras. Y si lo miro en un plano frontal posterior, como están mirando ustedes allá, es más o menos rectilínea. Ya sabemos que tiene una pequeña desviación acá a nivel torácico. Pero si la ven en el plano sagital, como lo ve ella o lo ve usted, es curvilínea. ¿Sí? Morfológicamente, por la forma de las vértebras y por las curvaturas que tiene en el plano sagital, pero esencialmente por su morfología, se divide en una región cervical, dorsal o torácica, lumbar y sacrococcígea. La suma de toda esta estructura en un varón promedio, un varón de 1,72 m, no estamos hablando de un vikingo de 1,95 m, pues, así como el actor de Tornó, un sujeto promedio. Mide 73 a 75 centímetros de largo y en una mujer unos 60 centímetros, más o menos. Por su morfología sabemos que son 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis, donde el sacro está formado por la fusión de 5 vértebras sacras y el coxis por la fusión de 4 a 5 vértebras coxígeas. ¿Estamos? La columna cervical, dorsal y lumbar se habla que es la columna móvil. La sacrococcígea es más bien la rígida. No significa que no se pueda mover, pero se mueve mucho menos. ¿Estamos? Las alturas ya creo que las dije: 13 a 14 centímetros la cervical, 27 a 29 centímetros la dorsal, 17 a 18 la lumbar, 12 a 15 la sacrococcígea, la altura. Estas dimensiones hay que tomarlas con pinzas porque estamos hablando de un sujeto promedio. ¿Ya? ¿Todos tenemos esas dimensiones? No, pues relativo a cada sujeto. ¿Sí? Ahora, las desviaciones en el plano frontal, hacia la derecha o hacia la izquierda, se llaman escoliosis. Si es hacia la derecha, se dirá que la escoliosis es dextroconvexa, hacia la izquierda vamos a decir que es levoconvexa. Hay mucho más que decir de escoliosis, mucho más, pero con eso es suficiente el primer año. Ahora, si usted se fija, la columna cervical y la columna lumbar son cóncavas hacia atrás, visto en un plano sagital, y convexas hacia adelante. Eso se llama lordosis. Entonces tenemos una lordosis cervical y una lordosis lumbar. Por el contrario, la curvatura dorsal y la sacrococcígea, vista en un plano sagital, es convexa hacia posterior y cóncava hacia adelante. Convexa hacia posterior y cóncava hacia adelante. Eso se le llama sifosis. Si estas están aumentadas, se le agrega el sufijo hiper. ¿Se acuerdan? Hiperlordosis cervical, hipersifosis dorsal, hiperlordosis lumbar, hipersifosis sacrococcígea. Pero lo habitual es que los problemas se produzcan en la columna móvil, vale decir, lumbar, torácica dorsal y cervical. ¿Estamos claros hasta ahí? Funciones obvias. ¿Cuál es la función de la columna? Tiene funciones pasivas y activas. Y locomotrices, obviamente, dentro de la activa. Pasiva, protege la médula espinal, que discurre por dentro, por donde está este vástago metálico. Aparte de proteger a la columna vertebral, perdón, a la médula espinal, protege la emergencia de las raíces nerviosas. ¿Sí? Y como es lógico, como dije antes, hay una suerte que parece contradictoria, dice, tiene una gran rigidez estructural, pero tiene una gran movilidad funcional. Y esto se debe a que la unidad estructural de la columna, ya lo dije, es la vértebra. Esta es la unidad estructural, pero la unidad funcional son dos, vale decir, la vértebra suprayacente, la infrayacente y el disco intervertebral que se interpone entre ambos cuerpos vertebrales. Esa es la unidad funcional. Entonces, se mueve, hacen movimientos angulares de flexión, extensión, inclinación izquierda, derecha, rotación antihoraria, rotación horaria. Pero el movimiento es pequeño. Pero la suma de todos los movimientos intervertebrales hacen un movimiento mucho más amplio. A eso se refiere. Cuando digo que dan rigidez estructural, pero gran movilidad funcional. Ahora, sostiene la cabeza, ¿no es verdad? Sostiene la caja torácica y por su intermedio los miembros superiores.
transmite la carga ponderal a través de la articulación sacroiliaca hacia los ilíacos y esto lo transmiten a los miembros inferiores hacia el suelo, y también absorbe parte de las fuerzas reactivas del piso por principio de acción y reacción hacia arriba. Concurre a formar parte de las paredes posteriores de la caja torácica, concurre a formar parte de la pared posterior de la pelvis. ¿Ya? Eso de manera general. Ya. Ahí no se lo tira el gato por ahora de las partes de una vértebra aquí. Entonces, estos son trabajos que se hicieron hace muchos años. Estos trabajos yo los encargué como el 96, 97 por ahí. Entonces, acá tenemos una vértebra cervical, una dorsal y una lumbar. ¿Cómo se identifican? Es súper fácil, esta es más grande, esta es mediana y esta es más chica. Les he dicho acá, el tamaño no es lo que importa. ¿Ya? Son las características que tiene. Ahora, una vértebra tipo cualquiera, voy a tomar esta. Una vértebra tipo cualquiera tiene un cuerpo. Acá en la vértebra cervical está de color azul y acá en la vértebra dorsal o torácica está de color rojo. Y tiene un arco posterior que es todo lo demás, que circunscribe en el agujero o conducto vertebral que está ahí. Ahora, las partes de una vértebra tipo, Steve dice que es cilindroideo, que tiene una cara superior e inferior y una circunferencia. Pero esta circunferencia es convexa en sentido transverso, pero cóncava, no sé si lo notan, cóncava en sentido longitudinal. Yo lo dije en la cátedra, pero a veces yo lo digo y ustedes no me entienden. Pero acá no puede dejar de entenderlo porque se ve. ¿Ya? Dame un segundo. Eso. Pero Rubier dice no, es irregularmente cuboideo, tiene una cara superior, inferior, anterior, posterior, izquierda y derecha. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Porque Testigo usó como modelo de referencia una vértebra dorsal. Y sí, tiene razón. Pero Rubier usó como referente una vértebra cervical. ¿Quién miente? Ninguno lo miente. Depende de cuál usamos como modelo. Ahora, hacia posterior podemos ver que el arco óseo posterior, hacia posterior, vemos que emergen los pedículos. Los pedículos aquí están de color lila. Voy a usar mejor este porque se nota mejor. Son de color blanco. ¿Ven los pedículos? Ahí están los pedículos. Que llegan al pilar articular que está de color amarillo. Y cada pilar articular se proyecta hacia arriba con las apófisis articulares superiores y se proyecta hacia abajo con las apófisis articulares inferiores. También llamados procesos articulares superiores e inferiores. Ahora, del pilar articular emerge hacia los costados, y acá me voy acá, emerge hacia los costados las apófisis transversas o procesos transversos. Por último, hacia atrás se proyecta, ¿lo ven? Las láminas están ahí de color azul. ¿Ven las láminas? Las láminas están de color azul. ¿Lo ven? Y por último, se unen en la línea media y de atrás se proyecta esto que se llama apófisis espinosa o proceso espinoso. Todos estos limitan el conducto vertebral, que es donde tengo puesto el dedo. ¿Todos lo ven? Ya. Eso es lo típico. Ahora voy a decir la regla de oro de Testí. La regla de oro de Testí dice que una vértebra, yo voy a hacer lo mismo que en cadenas, es cervical sí o solo sí como matemática. Si tiene agujeros transversos en las apófisis transversas. Usted se fija, aquí tengo un lapicero que me preste así. Si ustedes se fijan en las apófisis transversas, tiene un agujero. Se llama agujero transverso. Por ahí asciende la arteria vertebral, responsable de la irrigación de la parte posterior de la estructura encefálica, porque entra a través del agujero magno de la base del cráneo, entra hacia la cavidad craneana a irrigar estructuras encefálicas. No los voy a complicar más. ¿Lo ven? O sea, una vértebra cervical si tiene agujeros transversos, obviamente el izquierdo y el otro derecho. Por otro lado, una vértebra es dorsal o torácica, sí o solo sí tiene semicarillas para articularse con la cabeza de las costillas. ¿Y a dónde la tienen? Hacia el postero lateral superior y postero lateral inferior
de un lado y hacia posterolateral superior y posterolateral inferior del otro. Vale decir, acá están pintadas de color azul, ¿las ven? Es para articularse con la cabeza de las costillas. ¿Las ven? Ahí están. Y la lumbar es fácil. Si no tiene agujero transverso y no tiene las semicarillas para articularse con la cabeza de las costillas, solo podrá ser lumbar. Listo, por descarte. Esa es la regla de oro del testigo. Ahora tengo que hablar de detalles, de características regionales. Ojo, un detalle. Las características regionales se encuentran habitualmente en el medio de la superposición de las vértebras para cada nivel. Las cervicales son C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, son 7. La primera y la segunda son especiales y por lo tanto no se parecen a una cervical, excepto porque tiene agujeros transversos. La 6 y la 7 tienen algo especial que permite identificarlas, pero C3, C4 y C5 tienen todas las características de una cervical tipo. Esas características es las que voy a decir ahora. Igual cuando hable de las dorsales, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12, porque son 12. Las primeras torácicas o dorsales se parecen a las últimas cervicales y las últimas dorsales o torácicas se parecen a las primeras lumbares y al revés, las primeras lumbares se parecen un poco. Entonces, siempre las que están en los extremos de cada nivel no son exactamente igual como las voy a decir yo ahora, son las del medio. ¿Ya? Una vértebra cervical, como usted puede observarla acá, tiene un cuerpo cuboideo, no es cilindroideo. Cara superior, inferior, anterior, posterior, izquierdo y derecho. Pero la cara superior ven que hacia los márgenes laterales emergen esto que está en blanco con rosado, ¿lo ven? Se llaman apófisis fusiforme, que es para articularse por unas muescas o carillas articulares que están en la cara inferior de la vértebra, del cuerpo de la vértebra que está por arriba. De hecho, estas las tiene acá, pero no se nota porque no las pintaron. ¿Ya? Y podemos ver que de la pared lateral emerge la raíz anterior de la apófisis transversa. La raíz anterior de la apófisis transversa. La raíz anterior de la apófisis transversa. Que remata en un tubérculo que acá está medio por ir saltando, acá ya se rompió y aquí queda algo del tubérculo anterior, de la raíz anterior de la apófisis transversa. Después, más atrás de la pared lateral, en el límite de la pared lateral con la pared posterior, emerge el pedículo. El pedículo acá está de color blanco, ¿lo ven? El pedículo está de color blanco, que se dirige hacia atrás y francamente hacia afuera. Y remata en el pilar articular, pero justo en el punto donde remata en el pilar articular está de color naranja, ¿lo ven? Justo en el punto donde el pedículo se hunde al pilar articular nace la raíz posterior de la apófisis transversa. La raíz posterior. Entonces, la transversa está formada por una raíz anterior y una raíz posterior. Típica pregunta de prueba. ¿De dónde nace la raíz anterior de la apófisis transversa de una cervical? De la pared lateral del cuerpo de una cervical. ¿De dónde nace la raíz posterior de una apófisis transversa de una cervical? De la unión del pedículo con el pilar articular. No nace directamente de acá la raíz posterior. Bueno, y también remata en un tubérculo, el tubérculo posterior de la raíz posterior de la apófisis transversa. Se unen por fuera por una lámina ósea cóncava hacia arriba, convexa hacia abajo. Y es porque por acá salen los nervios, entonces le hace como una suerte de nicho para poder salir. Obvio, todas estas estructuras limitan el agujero transverso. ¿Qué pasa con el pilar articular? Remata a la apófisis articular superior, por la arriba, con unas carillas que apuntan hacia atrás y hacia arriba. Y las que están acá abajo apuntan hacia abajo y hacia adelante. Las láminas, prestar atención a lo que voy a decir, las láminas que están en rojo son más anchas que altas. Son más anchas que altas. Son más anchas que altas. Se unen en la línea media y tenemos la espinosa, y la espinosa se proyecta hacia atrás y es bituberculosa. Tiene dos tubérculos, no sé si los ven. 1, 2. ¿Bueno? 1, 2. 1, 2. Por eso se dice que las cervicales son vértebras que son bituberculosas o bituberositarias, porque las transversas tienen dos tubérculos y la espinosa tiene dos tubérculos. Todas estas estructuras limitan un agujero o conducto vertebral que es triangular de base anterior. ¿Veis que tiene que ser triangular? Me refiero a eso, ¿eh? Ahí que quede claro en el video. ¿Veis que es triangular de base anterior? Ya. Dorsal. La dorsal
Tiene un cuerpo cilindroideo, tiene una cara superior e inferior y una circunferencia cóncava en sentido longitudinal, perdón. Sí, cóncava en sentido longitudinal, pero convexa en sentido transverso, excepto por atrás, que no es convexa, sino que es cóncava. Por atrás. ¿Ves que es cóncava? Por atrás. Ya. Y lo más destacado, obviamente, el diámetro transverso es parecido al anteroposterior. Acá no, pues la cervical, el diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. Hacia posterior lateral superior e inferior, para cada lado tenemos las semicarillas para articularse con las cabezas de las costillas. Aquí está de color azul. Y después vienen los pedículos que están acá de color morado, ¿lo ven? O lila. Y terminan en el pilar articular que remata, obviamente, con las apófisis articulares superiores por arriba e inferiores por abajo. Las carillas acá, en las cervicales miraban hacia atrás y hacia arriba. Acá no solo miran hacia atrás y hacia arriba, sino que se fija usted, miran hacia atrás, hacia arriba y hacia fuera. ¿Ven? No están así. Una está así, una está así y la otra está así. Entonces, miran hacia atrás y hacia arriba y hacia afuera, ligeramente hacia afuera. Y las que están abajo también son planas o ligeramente cóncavas y miran hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. Hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Las transversas, cuando éramos cabros chicos, hacíamos como que volábamos. Las avionetas son así. Este es un avión a reacción, para decirlo. Lo hice con cuidado para no hablarle la cara, ¿no? Entonces, hacia atrás. Y por la cara anterior, cerca del vértice, tiene una carilla. ¿La ven? Está pintada acá de color café. ¿La ven? ¿Ven? Es para articularse con el tubérculo costal. El tubérculo costal, jóvenes, es este detalle gordito que está acá en la costilla. ¿Ya? No, tengo que ir a buscar una costilla que se me quedó ahí. Bien. Y por último tenemos las láminas, que estas son tan altas como anchas. Y la espinosa, miren, esto que el proceso espinoso que ven acá de color verde es muy largo, se dirige atrás pero abruptamente hacia abajo, ¿lo ven? Y termina habitualmente en punta. El agujero vertebral que limitan es redondo, no triangular. A ver, me imagino que todo el mundo se da cuenta que es redondo. ¿Está redondo? ¿Redondo? ¿Redondo? ¿Qué es redondo? Vértebra lumbar. Si usted se da cuenta, no es casualidad que vayan de menor masa a mayor masa. ¿Por qué? Porque tienen que ser más grandes. Porque cada vez que vamos bajando recibe más peso. Hay más peso que soportar hacia arriba. ¿Ya? Ahora, la vértebra lumbar también es cilindroidea como la dorsal, el cuerpo, pero su diámetro transverso es mayor que el anteroposterior, como si fuera un cuerpo de una cervical, pero sigue siendo cilindroideo. Cara superior e inferior y una circunferencia igual, cóncavo en sentido longitudinal y convexo en sentido transverso. El pedículo nace por detrás, a ambos lados, en la circunferencia, y mira hacia atrás, a ambos lados, justo en el límite cuando se convierte en lateral. Y estos pedículos obviamente son más robustos, son más grandototes. Y rematan en el pilar articular que aquí está de color amarillo. Por arriba se proyectan como las apófisis articulares superiores o procesos articulares superiores, y las inferiores son los procesos articulares inferiores o apófisis articulares inferiores. Pero acá las carillas son diferentes, no sé si lo notan. Acá las carillas tendrían a ser planas, ¿no es cierto? Planas. Acá no son planas. Acá son planas en sentido longitudinal, pero convexas en sentido transverso. Como yo digo, como la cara interna de un segmento de cilindro que mira hacia atrás y hacia adentro. Esta mira hacia atrás y hacia adentro, y esta mira hacia atrás y hacia adentro. Y las inferiores es como la que ya son planas en sentido longitudinal, pero son convexas en sentido transverso. Las láminas, las ven ahí de color azul, pero en este caso son más altas que anchas. 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 Al revés de lo que eran acá, que eran más anchas que altas. Y la espinosa es más bien cuadrilátera, un borde superior, inferior, posterior, un borde anterior adherente que no es real, se continúa con el hueso, y una pared izquierda y otra derecha. Ahora,
limitan a un conducto vertebral que es triangular de base anterior, igual que si fuera una cervical, no redonda como la dorsal. Pero me salté una a propósito. ¿Ven estas? Serían las equivalentes de las apófisis transversos, procesos transversos dorsales y procesos transversos cervicales. Pero no son transversas. Estas se llaman, en realidad su verdadero nombre es una apófisis costiforme, o procesos costiformes. La razón es que desde el punto de vista del desarrollo embrionario, es una costilla atrofiada que se pegó. Y uno dice, ¿y dónde diablos está entonces la transversa? Se llama tubérculo accesorio. Y el tubérculo accesorio está en la base de la costiforme. ¿Ves esa tetilla que está ahí? ¿La ves? ¿Ves esa tetilla que está ahí? ¿La ves? ¿Usted la ve? Esa es la transversa que se atrofió. ¿La ven? Pásale el dedito. Lo va a sentir de inmediato. Miren. ¿La sintió? Sí. Esa es la transversa que ya no existe como transversa. Se llama tubérculo accesorio. ¿Verdad? Está ahí. Esa. Entonces estas son las apófisis costiformes. Bien. Acabo de decir las características regionales. Ahora voy a hablar de los casos particulares. ¿Cómo reconozco cada una? Como acá, a pesar de todo lo... Esto no es necesario grabarlo, pero a pesar de todo lo... a pesar de que hay que ordenarlo, limpiarlo de nuevo, desechar lo que está roto y restaurar lo que está en condiciones de poder ser restaurado. A pesar de todo, este es como un águila con el ala rota. ¿Ya? Pero para aquellos que conocen los laboratorios de la competencia, los Puerto Tomás, ellos tienen un laboratorio mucho más bonito, mucho más aséptico, pero tiene todo el material es plástico, no tienen nada óseo. Así que de todas maneras estamos mucho mejor que ellos, de todos modos. Me traje la bolsita del doctor Chapatín. Acá intentaron hacer las arterias vertebrales con un alambre con lana color rojo, pero... fosa cribosa. Se llama fosa cribosa. La fosa cribosa. Perfecto. A esta le llamaban cresta sacra media. A la superposición de los tubérculos sacros posterior externos se llama cresta sacra lateral, y a la superposición de los tubérculos sacros posterior internos se le llama... Ya se está echando la vértebra. Va a ser bien complicado reponerla, ¿eh? Tendría que empezar a asesinar a alguien. ¿Ya? Los tubérculos sacros posterior internos se llaman cresta sacra intermedia. Entonces tenemos cresta sacra media, cresta sacra intermedia, cresta sacra lateral. En la base, aquí en la base podemos observar, si sacara esto, vería la cara superior del cuerpo de la S1, las alas del sacro, izquierda y derecha, el inicio de los pedículos y la apófisis articular superior de la S1, más el borde superior de las láminas, y el inicio de la cresta sacra media, limitando el agujero de entrada del conducto vertebral a nivel del sacro. La cara lateral, vemos la carilla auricular del sacro, que es para articularse con la carilla auricular del ilíaco, que ya les enseñé, que tiene un brazo corto posterior superior y un brazo largo posterior inferior. Esto corresponde más o menos a los niveles S1 y S2, porque los niveles S3, S4 y S5 se convierten en un borde, donde se fija el ligamento sacrotuberoso, por nombrarlo. El vértice, vemos la cara inferior de la quinta sacra y vemos los cuernos sacros posteriores, el hiato sacro, que es esta escotadura que está acá, y la desembocadura del conducto vertebral sacro. Tórax. Voy a buscar. Tenemos acá el tórax. El tórax ocupa la mitad superior del tronco más o menos, un poquito menos, pero para darle una idea general, tiene forma piramidal de base cuadrangular y vértice truncado, tiene una vértice truncado superior, una base inferior, una cara anterior, posterior, izquierda y derecha. ¿Estamos? Y cuatro ángulos, que no lo dije, el que limita el ángulo entre la pared lateral y la anterior, el que limita la pared lateral y la posterior. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Quiénes forman la pared anterior? El esternón, los cartílagos costales,
y el extremo anterior de las costillas verdadero. Y un pichintún, algo, una falsa. ¿Quiénes forman la pared posterior? La columna vertebral dorsal o torácica y el extremo posterior de las costillas. ¿Quiénes forman la pared lateral? La pared lateral, ¿no? Espero que se haya echado desodorante. Vamos, es la pared que está formada por el cuerpo y las costillas. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide? Esto mide más o menos el esternón de 15 a 20 centímetros. Por el costado mide 32 centímetros. Por detrás mide 27 a 29 centímetros. Esas son las alturas. El estrecho superior, el diámetro anteroposterior mide de 4 a 5 centímetros, el diámetro transverso mide de 10 a 2 centímetros. La base, el diámetro anteroposterior es de 10 a 12 y el transverso es 26 centímetros. ¿Qué función tiene esto? Proteger a la estructura intratorácica. Esa es la función pasiva. Y la activa concurre a la mecánica ventilatoria que nos permite la inspiración y la expiración. ¿Ya? Sin eso estaríamos fritos, ¿no es cierto? Ya. Ahora, las costillas a su vez se dividen en 7 pares verdaderos, porque tienen cartílagos costales propios que llegan al esternón. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Después vienen las falsas, octava, noveno y décima, porque llegan con cartílagos propios, pero no directamente al esternón, sino que a expensas del séptimo cartílago costal. Estaría mal ahí entonces, ¿no? Está bien, pues, porque acá está, las falsas son estas, 1, 2, 3. Pero llegan directo. No, no llegan, se agarran del borde inferior de esta. ¿Ya? Y después tenemos las flotantes, que son estos 2 pares, que no llegan a ninguna parte. Un alumno el otro día me dijo, esas son las que se sacan, tenemos mango, mesosternón en el cuerpo y la apéndice sí, foide. De las dorsales no digo pío porque ya expliqué todos los de las dorsales. Bien, alguna vez hubo una costilla así pintada como esa, más didacta, pero ya. Usted puede observar acá que esta es una costilla derecha. La costilla es un hueso largo, plano y curvilíneo más encima. ¿Ya? Y más encima está retorcido sobre su eje. Y tiene un extremo posterior, un cuerpo y un extremo anterior. ¿Sí? ¿Cuál es su dirección absoluta? Curvilínea. ¿Cuál es su dirección relativa? Bueno, ahí la cosa se pone más peluda. De adentro hacia afuera, ligeramente de adelante hacia atrás primero y de arriba abajo. Después cambia de dirección, se va de atrás hacia adelante, de adentro hacia afuera y de arriba abajo. Después nuevamente cambia de dirección, va de atrás adelante, de arriba abajo, pero ahora ligeramente de afuera hacia adentro y después francamente de afuera hacia adentro. Ahora, hay un detalle que yo lo dije en la cátedra y lo repito nuevamente. A diferencia de lo que suele suceder con los detalles anatómicos que son concretos, que uno los puede ver y si no los ve, que les digo siempre, si lo que se ve se palpa, hay ciertos límites que son medios ambiguos, son subjetivos, como por ejemplo el cuello quirúrgico. Pero el cuello anatómico es fácil, el cuello debajo de la cabeza, el húmero del fémur es fácil. Pero el cuello quirúrgico generalmente está por debajo de donde se insertan los músculos. ¿Dónde? Por aquí. ¿Dónde? Por aquí, pero exactamente es por ahí. Bueno, acá pasa algo parecido con algo que se llama ángulo costal posterior y ángulo costal anterior. Porque si usted se fija, toda la trayectoria de la costilla, es curvilínea. Pero hay un punto donde la dirección cambia de manera radical. Miren, no sé si lo ven. Curvo, pero en algún momento cambia mucho. Aquí. Entre esta trayectoria y por este sector hay un cambio radical. Aquí estaría sería el ángulo costal posterior. Igual acá se va hacia adentro, pero hay un cambio en algún momento. ¿Por dónde está? Por ahí. ¿Lo ven? Va cambiando y de repente, ¡pum!, hace un cambio. Por acá. ¿Hay algo que se pueda tocar que me diga que es ahí? No. Pero usted ve la dirección y puede más o menos estimar, ¿ya?,
Es como cuando en una botella uno y no puede, no es transparente, entonces uno la toma, está media llena o está media vacía, pero no puedo verlo. Le permite por el peso más o menos estimarlo. Acá se estima el ángulo costal anterior y el ángulo costal posterior. ¿Sí? Todo lo demás se puede ver. En el extremo posterior de la costilla está la cabeza, está el cuello y está el tubérculo costal. La cabeza es plana en sentido anteroposterior, tiene una cara interna y externa, y un extremo, y este extremo tiene dos facetas. Una faceta superior y una inferior limitada por una cresta obtusa en sentido anteroposterior. Una faceta superior, una faceta inferior separada por una cresta obtusa en sentido anteroposterior. Acá una faceta superior y otra faceta inferior separada por una cresta obtusa en sentido anteroposterior. Aquí está la carilla superior y aquí está la carilla inferior y aquí está la cresta. ¿Lo ven? Una carilla superior. Tiene que haber dos. Tienen que haber dos por la sencilla razón que la cabeza de una costilla se articula así. No sé si se lo ve. Se articula con la superior, con la posterolateral inferior del cuerpo de la suprayacente y con la inferior, con la posterolateral superior de la infrayacente. Ahí. ¿Lo ven? ¿Se ve o no? Ay, sí. No. ¿Qué es eso? Sí. ¿Lo ven? No. Que tiene un borde superior e inferior, una cara interna cóncava hacia adentro, una cara externa convexa hacia afuera, donde el borde superior es más filoso, cortante. ¿Ya? Y después tenemos el tubérculo costal, que tiene dos detalles, uno inferomedial, que es articular, y otro superior y lateral, que es rugoso, que es para ligamentos. Ahí tenemos el inferomedial, articular, y el superior y lateral para ligamentos. Y después tenemos ya el cuerpo. El cuerpo, si usted se fija, tiene una cara externa convexa hacia afuera, perdón, interna cóncava hacia adentro, un borde superior obtuso y el borde inferior es más filoso, pero tiene dos labios. Tiene un labio, no sé si lo notan, tiene un labio externo y tiene un labio interno. ¿Lo ven? Un labio externo y un labio interno. Tiene un labio externo y un labio interno. Tiene un labio externo y un labio interno. La arteria y el nervio intercostal. ¿Estamos claros? Por delante, obviamente, remata en una carilla para articularse con el cartílago costal. Casos particulares. Ya. La primera. La segunda. La undécima, la duodécima. ¿Estamos? Esta segunda está más bonita. Ya. Bueno, el esternón que está medio morir soltando el pobre. Veamos esto. ¿Cómo reconozco la primera? Si las costillas habitualmente tienen... Si las costillas habitualmente tienen en el cuerpo un borde superior, un borde inferior, una cara externa convexa hacia afuera, una cara interna cóncava hacia adentro, yo les dije que la primera era así. Vale decir, tiene una cara superior e inferior, un borde interno cóncavo hacia adentro, un borde externo convexo hacia afuera. Lo otro, la cabeza tiene una carilla única. ¿Por qué es única? Porque les enseñé que esta posterolateral superior es una carilla completa, no una semicarilla. Porque tiene una carilla única, no tiene dos carillas. No tiene una carilla dividida en dos facetas. ¿Sí? Esta es única. Entonces, y tiene un tubérculo costal. Y la cara superior, acá en el medio, tiene el tubérculo del Isfran, o tubérculo del escaleno anterior. Por delante está el canal por donde pasa la vena subclavia, por detrás hay un canal por donde pasa la arteria subclavia. Ahora usted va a decir, profe, pero es que yo no veo el tubérculo del Isfran. Vamos. Ya vamos. A toquetear. Ahí está. Ese que está cerca del borde. Ahí está. Para la vena subclavia, para la arteria subclavia. ¿Ya? Así que usted no me puede confundir la primera costilla. Y la segunda costilla no es ni chicha ni limonada. Está ahí, a medio morir saltando, oblicuo. ¿Qué es esta? Tiene una cara superior externa, inferior interna, y lo que caracteriza, este es que tiene una gran rugosidad. ¿Ven la rugosidad acá arriba?
de la cara superior externa. Esta es de otro sujeto más pequeño y tiene la rugosidad igual. Esta rugosidad es para que se inserte el serrato anterior, el serrato mayor y la escaleno posterior. No me puede confundir ni la primera ni la segunda. Ahora, ¿cómo reconozco la 11ª y la 12ª? Ah, que esta es más larga. Yo les dije, el tamaño nunca importa acá. Yo traje ahora dos muy obvias que se nota que son de tamaño distinto, pero yo podría ser malicioso y buscar una de estas chiquitas. ¿Soy capaz? Usted sabe que sí. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos llama la atención? Es que la cabeza tiene una carilla completa. No tiene una carilla dividida en dos facetas por una cresta. Tiene carilla completa. Y es natural que así sea, porque esta tiene una sola carilla, no tiene dos semicarillas, hacia posterior, lateral, superior y inferior, tiene una sola, obvio. Una es a una. Punto. ¿Se acuerdan de que estas no tenían carillas en las transversas? ¿Por qué no tienen carillas? Porque la 11ª y la 12ª costilla no tienen tubérculo costal. No tienen tubérculo costal. Esta lo tiene, esta lo tiene, esta lo tiene. Y todas las otras costillas tienen tubérculo costal. Pero la 11 y la 12 no tienen. Por lo tanto es natural que la 12ª y 11ª vértebra no tengan carillas en las transversas. Si no hay tubérculo costal, ¿cómo va a haber articulación? Ahora, ¿cómo yo reconozco a la 11ª y la 12ª? Ah, que están más chicas y están más largas. No, lo reconozco porque esta tiene un canal subcostal muy tenue. Es como una que se note mejor, a ver. Acá. ¿Ven el canal subcostal? Un labio, y aquí está el otro labio, apenas se nota. Pero tiene un canal subcostal. Esta no tiene canal subcostal. Por donde lo viene no hay dónde encontrarlo. Por lo tanto es fácil identificar a la 11ª de la 12ª. Pelvis. El anillo pélvico o el cíngulo pelviano formado por vértebras del esqueleto axil y apendicular. El esqueleto axil, sacrocoxis, el apendicular, los ilíacos izquierdo y derecho. ¿No es cierto? Entonces, tiene funciones pasivas, protege las estructuras intrapélvicas. Y tiene activa, transmite la carga del tronco hacia los miembros inferiores y las fuerzas reactivas del piso. Un detalle. Las lesiones de la columna son graves. Una fractura de un cuerpo vertebral, el desplazamiento de una vértebra con respecto a la otra, si son muy importantes, puede generar una cizalla y cortar la médula espinal. El paciente queda parapléjico. Y si es acá arriba, será tetrapléjico, parece una parálisis de por vida. ¿Estamos? Las lesiones de la pelvis también son muy graves. ¿Por qué? Porque cuando se fracturan, el foco fracturario, alguna parte de esta pieza se puede ir hacia adentro y lacerar vísceras. Si lacera vísceras, las hemorragias internas que se generan son letales. Iba a decir caballas, pero no son nada bien. Son unas hemorragias masivas, donde una persona puede morir rápidamente. ¿Ya? Entonces, aparte que fracturarse la pelvis es habitualmente por aplastamiento. Un terremoto, se cayó la pared y lo aplastó. Si la planta está arriba, no se murió, no hay problema. Rompió la cabeza, no hay drama, pero si lo aplasta a la mitad, el tipo va a seguir vivo, pero la hemorragia lo puede matar en minutos u horas, dependiendo de... Entonces, las lesiones del anillo pélvico también son graves. Ni qué decir de las fracturas costales. Una fractura costal. Si el foco fracturado se va para adentro, puede perforar el pulmón. Y hace algo que se llama neumotórax, el pulmón se colapsa sobre sí mismo y uno empieza a respirar por el pulmón que le queda. ¿Sí? Pero si eso no se resuelve pronto, la persona también puede morir. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Vamos a ir ahora a eso. No voy a desarrollar los ilíacos porque ya lo expliqué alguna vez. Y no voy a desarrollar el sacro y el coxis porque ya lo acabo de desarrollar. El coxis lo desarrollé en la cátedra. Pero acá tenemos la pelvis. Y les comentaba de que la pelvis es fácil reconocer si es macho o hembra, porque esta es una hembra. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que les dibujé el contorno de un plato hondo? Ahí, en una mujer es así, en un varón es así.
esta para una hembra, esta para un varón. ¿Por qué así? Porque debe soportar más carga, debe soportar más peso. Porque si la mujer queda embarazada, necesita tener las condiciones para poder sostener toda esa masa. Evidentemente, como dije, protege esta estructura, pero también soporta el peso de todas las vísceras que están arriba. ¿Sí? Y también ocurre la locomoción, aunque usted no crea, cuando caminamos los ilíacos también se mueven. De hecho, cuando se mueve el sacro, los movimientos del sacro, esto lo vamos a ver a la semana subsiguiente, cuando regresen el sacro hace, los movimientos sacroiliacos son así, nutación contra nutación. Pero, aunque usted no lo crea, los movimientos de los ilíacos son así, torsión anterior, torsión posterior. Esto se llama outflare, esto se llama inflare, eso lo vamos a ver a la vuelta de... Ya, eso pasa cuando caminamos. ¿No? Y ya conocido aquello, yo tengo que pensar qué sucede acá. ¿Por qué? El otro detalle que permite conocer si una pelvis es femenina o masculina es el ángulo subpúbico. Este es el ángulo subpúbico. ¿Ya? En un varón tiende a ser así. ¿Lo ven? En una mujer tiende a ser asá. Es más amplio. ¿Cuánto mide? Tarea para la casa. No tengo que darle porque todo charola de plata. ¿Ya? Entonces busca cuánto mide, el ángulo subpúbico. ¿Un punto palabra? No. Eso, igual que lo que dije en la introducción a la kinesiología. Alguien, no me acuerdo, gracias a Dios tengo mala memoria para algunas cosas. No, chiquillas, los hombres tenemos mal. ¿En qué me quedé? Bueno, el organismo, la naturaleza, si usted es creyente, Dios, no importa. Dios o la naturaleza es maravillosa. La disposición de la pelvis tiene un solo propósito: facilitar el embarazo y el parto. ¿Saben que parto y alumbramiento son cosas distintas, no es cierto? Pues no saben. Parto y alumbramiento son cosas distintas. A ver, ¿quién nació acá por parto normal? ¿Quién nació por cesárea? Ya. ¿Quién no sabe? A ver, ¿sabe por qué? Porque el parto es cuando sale el bebé. ¿Sí? El alumbramiento es cuando sale la placenta. Entonces primero sale el bebé, cortan el cordón umbilical, el bebé se lo pasan al pediatra, el pediatra aprieta cachete para medirlo, o sea, se le limpia, se le mide, se le pesa, ¿ya? Y después, mientras él hace eso, el ginecólogo pesca el cordón umbilical y ¡pah! Le pega el tirón. No, mentira, no vas así. Lo siento, no lo puedo evitar. No, lo que pasa es que la mujer, con la acción de la oxitocina, el útero se sigue contrayendo, que todavía está en trabajo de parto, y se desprende la placenta. Y después la placenta sale como gelatina. Y si a veces queda un poco pescado, el ginecólogo le da un tironcito, pero no le va a pegar un tirón fuerte. ¿Ya? Eso se puede hacer. Parto y alumbramiento son cosas diferentes, por si acaso. ¿Ya? Entonces, y esto tiene que ver con el parto y también y por eso tengo que enseñar los diámetros pélvicos, ¿se acuerdan? Particularmente con el asunto de la mujer. Y en el caso, como también expliqué en su momento, el asunto del porcentaje de grasa, porque las mujeres tienen más grasa que los hombres proporcionalmente a su tamaño. ¿Se acuerdan? La cabeza de pollo. Les dije en la cátedra que las mujeres siempre tienen más porcentaje de grasa que un hombre. Un hombre como promedio debiera tener entre el 14 y el 18% de grasa. Una mujer suele tener entre el 18 y el 30 o 28% de grasa. Y el ejemplo clásico, me pongo yo mismo, yo estoy gordo. Sí, tengo un calurón grandote acá. Pero a pesar de todo, mis muslos, mi piel está pegada a los planos musculares. No tengo grasa, tengo muy poca grasa en los muslos. Genéticamente los hombres no acumulamos grasa en los muslos, a no ser que estemos requete contra ultra gordos. ¿Sí? Y yo estoy seguro que todos ustedes, por flaca que se vean, uno le toma los muslos y les bailan. Tienen grasa en los muslos. Eso es genético. No hay caso. Tienen grasa. Inevitable. Es inevitable, como dice... ¿Cómo decía? Tanitos. Tanitos dice inevitable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le decía que la grasa, mayor cantidad de grasa en una mujer tiene un solo propósito: tener reservas para poder fabricar leche en la lactancia. Es el único propósito. Algo para reírse. ¿Los hombres pueden generar leche? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué creen? Él dice que sí.
Después le damos la cabotera. A ver, un hombre puede generar leche. Según Grey's Anatomy, sí. Sí. 18 temporadas. Recuerden que cuando se produce la singamia es cuando el espermio se une con el óvulo. Durante los primeros días, va a costar un poco decir esto, pero lo voy a decir igual, todos somos hembras. Y al cabo de algunos días, por la acción del cromosoma Y o Y, se produce la transformación. Y por lo tanto, no se van a formar ovarios, se van a formar testículos, no sé si me entienden. Sí. ¿Ya? ¿Los hombres tienen glándulas mamarias? Sí. Sí, tenemos una base que es común. ¿Se entiende? Los hombres tenemos glándulas. ¿Existe el cáncer de mamas en hombres? Sí. Entonces, ¿cómo van a tener cáncer de mama si no tienen glándula mamaria? Tenemos los varones glándula mamaria, pero está atrofiada, porque no la usamos. Pero si a un hombre le inyectan prolactina, que la mujer fabrica en cantidades cuando está embarazada, si a un hombre le inyectan prolactina, entre otras cosas, y va a fabricar leche. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, porque lo leíste. ¿Ah? Como todo el mundo, si todo se aprende, se estudia. ¿Estamos claros? Por si no lo sabían, esto no lo he dicho en nuestros laboratorios, pero resulta interesante, ¿sabes? 17 temporadas de Grey's Anatomy sirven también. O sea, ¿Ah? En algún momento sí, los primeros días. Los primeros días. Pero la naturaleza es sabia, pues. La ventaja es ser mejor preparado frente a la contingencia. La reproducción sexuada es una cuestión que se la tiene que haber enseñado en primero o segundo medio. Tiene una ventaja, pero innegable. A ver, ahora tuvimos la pandemia esta del COVID, ¿no es cierto? A principios del siglo XX tuvimos la gripe española, que mató más gente que la miércoles, ¿ya? Cada 100 o 150 años viene una gran pandemia y queda la crema. ¿Y hay gente que se murió? Sí. ¿Y hay gente que se salvó? Sí. ¿Y por qué gente se salvó si no tenían vacuna? ¿Por qué se salvó? Acá tenemos esta zona grande, se llama pelvis mayor, y esta donde tengo el puño se llama pelvis menor. ¿Quiénes forman las paredes de la pelvis mayor? El promontorio, que es la parte anterosuperior del sacro, las alas del sacro, y la parte posterior de los bordes posteriores, del borde superior y posterior del ilíaco. ¿Quiénes forman las paredes laterales? Las fosas ilíacas internas. ¿Quiénes forman la pared anterior? Los músculos de la pared abdominal. Por dentro, en la pelvis menor, la pared anterior está formada por la cara interna de ambos cuerpos del pubis, la cara interna de la rama horizontal del pubis y la cara interna de las ramas isquiopubianas. ¿Quiénes forman la pared lateral? La superficie cuadrilátera. ¿Quiénes forman la pared lateral? La superficie cuadrilátera. Diámetros pélvicos. Del estrecho superior, esto. ¿Quiénes forman el estrecho superior? El promontorio, el borde anterior de las alas ilíacas, las líneas innominadas, las crestas pectíneas, eminencia iliopectínea, borde superior del cuerpo del pubis, borde superior de la sínfisis púbica. ¿Quiénes forman el estrecho inferior? El vértice del coxis, el borde inferior de los ligamentos sacrotuberosos, el isquion, el borde inferior de las ramas isquiopubianas y el borde inferior de la sínfisis púbica. Diámetros pélvicos. El promonto suprapúbico mide 11 centímetros. Ese que va del promontorio al borde superior del pubis mide 11 centímetros. Después está el diámetro oblicuo, que va de la articulación sacroiliaca a eminencia iliopectínea contralateral, mide 12 centímetros. Después tenemos el transverso, que va de línea innominada a línea innominada, mide 13,5. Y acá abajo, sacro subpúbico. El sacro subpúbico va acá, de la articulación sacrocoxigia al vértice inferior de la sínfisis púbica. Mide 9 a 9,5 centímetros. El coxigio subpúbico, como acá el coxis ya voló, estaría por ahí, ¿no es cierto? Ese mide como de 7 a 10 centímetros. El bisquiático mide 12. Y hay un oblicuo que va del punto medio del ligamento sacrotuberoso al isquion contralateral, y ese mide 11,5. ¿Ya? Pero en general esos son los diámetros que deben conocer. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Saben? ¿Han escuchado, dicen por ahí, la guagua se encajó? ¿Han escuchado ese término? La guagua está encajada.
La guagua está encajada, significa que la guagua pasó de acá, la cabeza, la posición habitual, la cabeza, pasó de la pelvis mayor a la pelvis menor. Las otras estructuras que están acá de la pobre mujer están pero verdes, porque el recto que está por acá atrás está pegado contra la cara anterior del sacro, así, pobre aplastado, porque la cabeza está metida acá. ¿Ya? Está encajada. Para eso, el sacro tiene que haber hecho una contranutación. Hizo esto, ¿para qué? Para que el promontorio se fuera para atrás y la cabeza pudiera pasar. Pero después, para que la cabeza salga por acá, tiene que volver a hacer una nutación, tiene que irse para atrás y separarse un poquito el diámetro isquiótico. El diámetro isquiótico tiene que aumentar. Después voy a explicar cómo pasa eso. Por eso es importante conocer los diámetros pélvicos, sobre todo a un ginecólogo. Recuerden que cuando hacen el tacto vaginal acá al ginecólogo, no basta con que el útero el cuello uterino esté dilatado. También tiene que ver que las distancias sean las correctas. Si ve que la distancia toca acá y dice, acá está la articulación sacroiliaca, saca la mano, mide aquí, allá, tanto, es un tamaño adecuado, sí. No, no es adecuado, no. Lo hace un par de veces, pues no, cesárea. ¿Sí? La viabilidad del bebé es primero junto con la viabilidad de la madre. Y si hay que elegir entre el bebé y la madre, ¿qué se elige? La madre. ¿Sí? Sí. La razón es simple. Nada garantiza que sea su primer hijo, puede ser su esternón. Mando, mesosternón y apéndice cifoide. Es un hueso plano, largo y angulado. ¿Por qué? Esta unión acá entre el mango y el mesosternón hace un ángulo, ¿lo ven? Se llama ángulo de Luis. Se llama ángulo de Luis. ¿Ya? Ahora, no olvidar el mango. Ya sabemos que una cara anterior, posterior, un extremo superior, otro inferior que se une al mesosternón y dos bordes laterales. Acá arriba tiene las carillas para articularse con el extremo medial de la clavícula. Acá tiene las carillas para articularse con el primer cartílago costal y en el punto de unión con el mesosternón está para el segundo cartílago costal. En los bordes laterales, ¿cuántas escotaduras costales hay? 7 para cada lado, porque son 7 cartílagos costales. ¿Y cuántas escotaduras intercostales hay? 6 para cada lado. Sí, porque entre cada una de ellas tiene que haber un espacio. Y por distal está acá, por ejemplo, está fusionada una sinostosis con el apéndice cifoide, donde lo único constante es el agujero cifoideo. Acá está el agujero cifoideo. ¿Qué pasó con el apéndice cifoideo? Se rompió. Falta la parte de acá. Pero acá está el agujero cifoideo. Y esta es una abuelita, pues miren, se perforó, miren, en una telita cebolla, la cortical por adelante. No sé si alcanzan a ver la cortical por adelante, es muy delgada. Una telita cebolla, ¿no? ¿Sí o no? Ahí el momento se ¿Ya? Eso en esencia es el eje anterior y está formada por la fusión de esternebras, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, las líneas de fusión de las esternebras. ¿Listo? Sáquenle foto todo lo que puedan. Así se llama también la C2. Y por dentro, recuerden la anatomía lo que no se ve se palpa. Por dentro tiene unos tubérculos, se llaman tubérculos transversos. De aquí a acá va un ligamento que se llama ligamento transverso. Por fuera, obviamente, está la raíz anterior y la raíz posterior de la transversa, que se une por fuera con su respectivo tubérculo o tubérculos y limitan el agujero vertebral. El arco óseo anterior, este que está acá adelante, es así: borde superior, borde inferior, extremos posterolaterales, una cara anterior, una cara posterior, la cara anterior convexa hacia adelante, la cara posterior cóncava hacia atrás. El pobre signo está copiando, pero no interesa. ¿Ya? Así es. De la cara anterior encontramos esto, se llama tubérculo anterior del arco anterior del atlas. Yo creo que nadie puede decir que no lo ve. Tubérculo anterior del arco anterior del atlas y por detrás tiene una carilla. ¿Ven esa carilla? Esa carilla es para articularse con la odontoides. El arco posterior lo estamos mirando por atrás, ustedes lo están mirando por detrás, lo tenemos así. Tiene una cara posterior convexa hacia atrás, una cara anterior cóncava hacia adelante, un borde superior y un borde inferior y dos extremos que se unen a los extremos posteriores laterales de las masas laterales respectivas. En la cara posterior hay un tubérculo también, la misma majadería, tubérculo posterior del arco posterior del arco. Pero pasa algo, en los extremos hacia los costados ya no está así, borde superior e inferior, sino como que lo aplastáramos. Pues dije que era un cilindro con plasticina, le dije que lo apretaran acá y acá, lo di un cátedra. Entonces acá se forma un canal, ahí hay un canal,
por un lado y acá hay otro canal por el otro. Es muy sutil, pero está. Es para que ingrese la arteria vértebra. Atlas. Inconfundible. Aquí tenemos el axis, ¿lo ven? Me falta una tijera acá. Bueno. Y acá tenemos el axis. Y el axis es inconfundible. Porque si bien es cierto tiene cuerpo y todo lo habitual, de la cara superior del cuerpo emerge la apófisis odontoide. Voy a utilizar un axis, por acá hay un axis. Acá. Es imposible que usted lo confunda. Si lo confunde, yo con esto mismo le voy a volar el ojo. ¿Ya? Porque no puede ser que usted lo confunda. Con eso mismo te pone el 1. Así que, y esta apófisis odontoides por delante tiene una carilla, la ven acá pintada en blanco, para articularse con quién, con algo que ya sabemos, pues. Con la carilla presente en la cara posterior del arco anterior del arco. A ver, observar acá. Va ahí, ¿no es cierto? Si yo giro la cabeza en sentido antihorario, el atlas pivoteando el odontoides hace eso. Si yo roto en sentido horario, el atlas rota en torno al odontoides haciendo esto. Pero bueno, eso pasa. La odontoides por atrás también tiene una suerte como muescas articulares porque se articula de una manera especial con el ligamento transverso, ese que iba por detrás, aquí. Ese ligamento transverso tiene por delante unos cartílagos y si bien es cierto no es una articulación con superficie articular ósea, pero sí se articula con el ligamento. Lo otro, hay una disociación. Acá siempre, si usted se fija, siempre entre la apófisis articular superior e inferior, el pilar articular están absolutamente en línea, o oblicuos, o verticales, o más inclinados, pero siempre en línea. Pero aquí no. Aquí la apófisis articular inferior está acá y la apófisis articular superior está allí. Están absolutamente disociados. Y la carilla de la apófisis articular superior se traslapa, se monta en parte esta carilla que está de color naranja sobre la cara superior del cuerpo. Obvio, tiene apófisis transversa, tiene agujero vertebral para la arteria vertebral, tiene lámina y tiene espinosa, pero la espinosa es bituberculosa, ¿la ves? Tiene dos tubérculos igual. No se pueden equivocar. El atlas y el axis son inconfundibles. Ahora voy a hacer un salto. Me voy a saltar todas estas de acá y me voy a ir a la última, la séptima. ¿Cómo reconozco la séptima? La reconozco porque su proceso espinoso y los procesos transversos son unituberositarios o unituberculosos, no son bituberculosos. Recuerden que todas las otras son bituberculosas, tienen dos tubérculos, ¿no ven? Pero esta es única y acá también es única. Solo puede ser la C7. Ahora, en las que están acá arriba, C3, C4 y C5, el tubérculo posterior de la transversa es siempre más grande que el anterior. El tubérculo posterior es siempre más grande que el anterior. El tubérculo posterior es siempre más grande que el anterior. Pero en la C6, en esta, a pesar de que también ya se rompió, el tubérculo anterior es más grande que el posterior. A ver, imagínense que estuviera completo. Tiene una cachiporra acá. El tubérculo anterior de la raíz anterior de la transversa es más grande que la posterior y por lo tanto se llama tubérculo carotidio o tubérculo extraseñal. Por ese detalle usted puede reconocer al atlas, al axis, C7, C6 y todas las que están acá, C3, C4, C5 tienen las características tradicionales que les enseñé. ¿Qué pasa con las dorsales? Puedo reconocer a varias, puedo reconocer a la primera, puedo reconocer a la última, puedo reconocer a la primera, duodécima, undécima y décima. Todas esas se pueden reconocer. Y estas se pueden reconocer pero en bloque, están por grupo. Se reconoce a la primera, fácil. Voy a decir algo tonto, se parece mucho a la C7. ¿Se acuerdan que decía que se empezaban a aparecer? Miren, acá está la C7. ¿Se parece? Sí. Miren, esta es dorsal. Esta también es dorsal. ¿Se parece? No mucho. Para nada. Y siguen siendo dorsales. ¿Por qué son dorsales? Porque tienen la cervicaría en el cuerpo y esta también la tiene. Entonces, son dorsales.
Pero esta se parece mucho a una cervical. ¿Cuál es la diferencia? Este tiene agujeros transversos. La regla de oro de Steve, ¿se acuerdan? Esta tiene agujeros transversos. Esta no lo tiene. Pero se parecen harto. ¿Verdad? Entonces, primero, se parece a una cervical. Lo segundo, tiene una carilla completa. Hacia el postero lateral superior no tiene una semicarilla, tiene una carilla completa. Y al postero lateral inferior tiene una semicarilla. Arriba es completa, abajo es semicarilla. Se parece a la C7, pero no tiene agujeros transversos. Solo puede ser la T1 o D1. ¿Cómo reconozco a la T12 o D12? Esta, ¿se acuerda que decía que era como los avioncitos con las alas a reacción? Bueno, a este parece que le pegaron un monotón porque hizo así, se asustó. Y recogió las alas. ¿La notan? Estas son las transversas. Pero, ¿cómo reconozco yo a la T12? Primero, porque las transversas no tienen carillas. ¿Ven que todas tienen carillas las transversas? Miren. ¿Ven que están ahí de color café? Las carillas, las transversas, aquí, ahí, todas esas tienen carillas. ¿Las ven? Inclusive la T10 la tiene, pero la T11 no la tiene y la T12 no la tiene. Entonces es fácil reconocer a la T11 y la T12 porque no tienen carillas las transversas, teniendo carillas para las cabezas de las costillas. Y entonces, bueno, ¿y cómo distingo entre la T12 y la T11? ¿Se acuerdan que les expliqué que las carillas eran planas? Todas son planas. Pero esta, como se articula con la primera lumbar, adopta la forma de la carilla de una apófisis articular inferior de una lumbar. Vale decir, no es plana. Esta es, inclusive lo tengo pintado, plana en sentido longitudinal, pero convexa en sentido transverso. Plana en sentido longitudinal, pero convexa en sentido transverso. Plana en sentido longitudinal, pero convexa en sentido transverso. Todas las otras son planas, en todo sentido. Entonces, y esto lo tiene la T12, solo la T12, no se pueden equivocar. La T11, si bien es cierto, tiene una carilla, esta tiene una carilla completa, no semicarilla. La T11 también tiene una carilla completa, no semicarillas. No hay cuatro, no hay dos a cada lado, hay una sola. Acá hay una sola también. Y no tienen caída en las transversas. Pero la diferencia está acá abajo. Una es convexa en sentido transverso y la otra es plana, o ligeramente cóncava. No sé si lo ven. Una es convexa en sentido transverso y la otra es ligeramente plana o ligeramente cóncava. Ahí lo pueden observar. De hecho están marcados, los marqué para que lo pudieran ver. ¿Cómo reconozco a la T10? Tiene una carilla. Bueno, dicho de otra manera, tiene carillas en las transversas, a ver, que la 11 y la 12 no tienen, pero le falta la semicarilla inferior, le falta la semicarilla posterolateral inferior, a ambos lados, le falta la semicarilla posterolateral inferior, la superior la tiene, pero la inferior no la tiene. Entonces, puedo reconocer a la primera, a la 12ª, a la 11ª y a la 10ª. Puedo reconocer a cualquier vértebra dorsal entre la 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá las puedo reconocer porque si usted se fija, la carilla de la transversa, la carilla de la transversa, la carilla de la transversa, no está bien como está. La carilla de la transversa es cóncava, ¿la ven? ¿Notan que la carilla es cóncava? ¿Ven que es cóncava? ¿Notan que es cóncava? Bien. En cambio, las que van de T6 a T9, la carilla es más bien plana. Es plana, esta carilla es más bien plana. A ver, es evidente que puedo hacer la diferencia. Bueno, esta es cóncava, esta es más bien plana. Esta es cóncava, esta es más bien plana. Esta es cóncava, esta es más bien plana. Entonces yo puedo saber que esta pertenece al grupo de T2 a T5
y esta pertenece al grupo de T6 a T9. Todo. Profe, son de color verde, sí, claro, seguro. Seguro que le voy a poner una de estas en el práctico. No, le voy a poner verde. Sin ninguna marca. ¿Ya? No, por Dios, si no, no tiene ninguna gracia. Esto es para educar. La prueba va a venir normal, así. Usted va a tener que identificarla. Entonces, ¿cómo reconozco las lumbares? Ya sabemos, porque si no tiene agujero transverso y no tiene semicarillas para articularse con la cabeza de las costillas, obviamente es lumbar. Pero ¿cómo sé cuál es cuál? Primero, reconozco la quinta, a la L5, porque la altura por el cuerpo por adelante es más alto que por detrás. Está acuñada. Mira. La altura por adelante es más grande que por detrás. Fíjense bien, ¿lo ven? La altura por adelante es mayor que por detrás. La altura por adelante es mayor que por detrás. ¿Lo ven? Solo lo tiene la L5. ¿Y puedo reconocerlas a todas si tenemos el despiece de un solo cristiano? Sí. ¿Cómo? Lo voy a mostrar primero para allá, para el frente, después lo voy a mostrar para allá y después por allá. Esto yo lo expliqué en la cátedra, pero yo me he dado cuenta que explicarlo en la cátedra no siempre sirve porque no me entienden. Ya, ahí. Bien. La distancia que separa las apófisis articulares inferiores entre sí con respecto a la distancia que separa las apófisis articulares superiores entre sí. ¿Se dan cuenta que estas están más juntitas que las superiores? ¿Lo ven? Entonces yo puedo hacer una secuencia, porque en la medida que vamos bajando la distancia, empieza a aumentar. Miren, más juntitos que se igualan a la distancia entre las apófisis articulares superiores. ¿Lo notan? Así puedo saber sin ningún problema cuál es el L1, L2, L3, L4, L5. ¿Quedó claro para allá? Ahora lo voy a mostrar para acá. ¿Lo ven? Las distancias entre las apófisis articulares inferiores es menor que la distancia entre las apófisis articulares superiores, en sentido transverso. Pero a la medida que vamos avanzando, L1, L2, L3, L4, L5, vemos que cada vez la distancia va aumentando hasta que se igualan entre las inferiores con respecto a las superiores. Así puedo saber cuál es el L1, L2, L3, L4, L5.